Hola, bienvenidos a otro episodio de Navegando en Conciencia. Hola, Pau. ¿Qué onda, Lore? ¿Cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú? Muy bien también. Pues el tema de hoy está súper interesante y súper intenso también, que es el contacto extraterrestre. Oh, sí, chinguanguanchón el tema. Bastante. Sí, pues la verdad es que yo sí tuve que romper muchos paradigmas para poder creer o abrirme a la posibilidad, no de que exista vida más allá de la Tierra, ¿no? O sea, Sí. obvio, ya sabía que no éramos los únicos, Claro. pero de todas formas, aunque de chiquita sí me acuerdo que uno de mis deseos más grandes era ver un extraterrestre, o sea, yo quería ser actriz y ver un extraterrestre. Eran mis dos deseos más grandes. Ok. Casual, ¿no? Para un niño. Pero de todas formas, ya cuando empecé a llegar con información como de los pleiadianos, o de los acturianos, o de Orión, o mucha información como Matías de Estéfano, que comparte bastante info de este tema por si les interesa, me costó de todas formas creer al 100 que realmente podríamos tener contactos galácticos desde antes y que nosotros venimos de allá y tal, toda esta historia, ¿no? Pero sí, en cuanto rompí ese paradigma, a mí sí me han pasado dos contactos extraterrestres que sí me han cambiado la vida y sobre todo para lo que me dedico. Y ahí fue cuando dije, no, pues ya tengo que dejarme de hacerme güey con esto de que de repente sí creo, de repente no creo, luego lo estudio, luego no lo estudio. Como que era de closet, o sea, con mis amigos así no me atrevía a decirles en serio, como, la verdad es que sí creo en eso y estudio. De repente salí del closet y cuando salí del closet fue cuando tuve mi primer contacto. Es que es un súper tabú, ¿no? O sea, que tú llegues con alguien y le digas, oye, tuve un contacto extraterrestre, es como, ¿y qué te fumaste antes de dormir, no? Sí, sí, este tema que tenemos a ser juzgados, yo creo que yo por eso elegí, pues dedicarme a esto y nacer medio abierta a otras posibilidades, porque pues te topas con un buen de rechazo, ¿no? Con este tema de habilidades psíquicas y tal. Pero una vez que trabajé el tema de me vale si me rechazan, o yo sí creo en esto y te digo, es como un salir del closet, ¡pum! Me pasó algo súper loco. Sí, y no, y aparte también es muy fuerte porque hay muchos tipos de contacto extraterrestre, ¿no? Entonces, como que a lo que estamos acostumbrados a escuchar es más a la onda de que abdujeron a una persona o como un contacto extraterrestre más negativo, ¿no? Ajá. Entonces, también pensar en un contacto extraterrestre, en una cuestión a lo mejor de que vengan a darnos información de sanación, información de luz o contribución, pues quizás es un tema del que no se habla con tanta apertura. Total, sí. Pues sí, a mí lo que me pasó fue que hice un temazcal en Tlayacapan hace como un par de años y de repente saliendo del temazcal eh, fue como si me hubiera metido algo. O sea, estaba yo percibiendo los colores súper diferente, como más brillosos. Mis sentimientos estaban a flor de piel y solo estaba observando la luna y estaba como así ida. Y esa noche me dormí y de repente soñé que no soñé, ¿ok? O sea, pues de repente yo estaba en una nave, no sé qué pasó, pero yo estaba en una nave con unas personas azules muy grandes, como con la cara alargada, como con túnicas. No recuerdo bien el sueño, que para los que nos están escuchando en Spotify, ahorita estoy haciendo como entre comillas, porque no fue un sueño, ¿no? El sueño. Eh, pero lo que sí recuerdo es que estaba como un vato azul como en una computadora y yo al lado con muchísimo miedo, sentía muchísimo miedo y a la vez sentía que no era algo malo. Era un miedo por ignorancia, era un miedo por algo nuevo, era un miedo porque no sabía ni qué caray se estaba pasando ahí y, y, y yo sabía que estaba ahí, ¿no? Y entonces ellos me decían, este hombrecito, el grandote, me decía una palabra que fue lo que más recordé cuando desperté. Al despertar yo estaba mantrando esta palabra, no la puedo decir, pero supongamos que era piedra, ¿no? Entonces yo estaba piedra, 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 piedra cuando desperté. Y entonces le escribí al cuate que me hizo el temazcal, le dije, ¿y qué me hiciste? No, o sea, ¿me drogaste o qué? Ayer tuve un contacto extraterrestre. O sea,
no, porque entonces busqué la palabra en internet y decía numerology en azul, y que para los que no saben, yo me dedico a la numerología desde hace más de 6 años. Y abajo decía la palabra, o sea, numerology y la palabra. Dije, güey, me están hablando a mí, porque además era una palabra rara, no es una palabra como piedra. Total, este cuate me explicó el del temazcal y me dijo, ay, claro, son los azules. Nunca has tenido contacto con ellos, pero así como si, ay, pásamelas. Y Casual, ¿no? güey, no, la neta no. Y entonces me dijo, bueno, yo creo que esa palabra te la dieron porque seguro te dedicas a la sanación. Este vato ni sabía a lo que yo me dedicaba. Y esta palabra va a ser para que canalices todavía más información. Y sí, yo escribo esa palabra antes de bajar los números y mis sesiones son completamente diferentes desde que tuve ese sueño, contacto, o yo no sé qué fue. Pero creo que me ayudaron a canalizar información, me ayudan. Wow, qué buena onda. Pues fíjate que yo también he tenido 2 contactos, justamente. Y el primer contacto estuvo muy interesante porque el primer contacto fue en una ceremonia de honguitos. Entonces, fue una conexión. Íbamos 4 personas a la ceremonia de honguitos. Y entonces, en cuanto empezó el viaje, llegó una nave extraterrestre. Pero está muy cañón porque todas nos subimos. O sea, lo supimos cuando acabó el viaje y empezamos a platicar. Y todas dijeron, llegó una nave extraterrestre y nos subimos. Y fue como de, no mames, sí, llegó una nave extraterrestre. Entonces, llegó una nave extraterrestre y nos subimos. Y, o sea, nos llevó como arriba. Y lo que yo viví fue vi a unos seres de luz que eran, o sea, no eran como materiales, era pura luz, como pura energía blanca, ¿no? O sea, no tenían cuerpo. Exacto, sí, o sea, tenían como un cuerpo de luz, no material, ¿no? Y nos llevaron a un espacio que no era tampoco material, o sea, digamos que había paredes, pero eran como de energía, paredes de energía. Y entonces cuando estábamos arriba, yo escuchaba sus voces y ellos nos decían, ustedes están en las Pléyades, ¿no? Yo nunca había escuchado esa, o sea, nunca había escuchado de las Pléyades, no era como un tema que yo tuviera como conocimiento, ¿no? Y a mí me acostaron y yo sentía una energía como de luz muy potente y de pronto empecé a tener como visiones de que yo en vidas pasadas había vivido con ellos, o sea, que ellos eran como mi familia, ¿no? Y que había estado viviendo ahí mucho tiempo y me llegó como mucha información y de ahí pues ya el viaje se pasó como a otras partes, ¿no? Se acaba la ceremonia y empezamos a platicar entre todas y todas dijeron lo mismo, nos subimos a una nave extraterrestre y fue como de no mames, estuvo muy loco, muy loco. O sea, ahí sí ya no puede ser casualidad, no pudo ser mi inconsciente, no pudo ser el viaje, lo sí. No es que te drogaste, o sea, no. Y sí, ¿no? Sí es un facilitador para poder llegar a lo mejor a esos portales o esos canales y quitar nuestros paradigmas y que entonces abra, como para mí, yo creo que fue el temazcal, mi facilitador, ¿no? Pero, ¿cuántas personas eran? Éramos 4, o sea, 4 comiendo honguitos y la facilitadora. Ya. Nada más, éramos muy poquitos realmente. Qué cañón. Sí, y te percibiste diferente después. Totalmente. Que eso es importante de observar. ¿Qué te pasó después o qué? Pues me sentía, porque yo soy una persona que se estresa demasiado todo el tiempo, ¿no? O sea, como que mi mente está pensando todo el tiempo, ¿no? En 1000 cosas. Y aparte soy Escorpio, entonces de pronto es un pensamiento fatalista, ¿no? Y que he trabajado mucho, ¿no? Para transformar este pensamiento. Y a partir de ahí, como que la velocidad del pensamiento bajó y me sentía mucho más en calma, con más fe, más paciente, en general como mucha tranquilidad. Más presente. Totalmente, más presencia. Qué padre, porque en realidad yo sí creo que, bueno, el segundo contacto que yo tuve, ese me ayudó cañón como al tema de amor. Ve, ahí te va. De todas formas, yo no acababa de entender bien es el primer contacto hasta que durante las consultas, pues como que me fue llegando más información. Pero este segundo era cumpleaños de mi hija. No me acuerdo exactamente qué fecha importante como de este tema de portales y de que luego se hacen, ya sabes, de que 11-11-11 y portal energético y no me acuerdo bien cuál era, pero era una fecha como muy importante porque
Mucha gente me escribió para preguntarme y yo ni tenía ni idea. O sea, yo estaba en la luna. Todas así, ay, es que como es numeróloga, déjame lo pregunto. Y yo, aquí hay portal. No, yo no, yo estoy viviendo mi vida, ¿no? Porque no me gusta enfocarme mucho en eso. Creo que uno puede abrir portales cuando quiera, puede crear lo que quiera cuando quiera. Total, no estaba enterada de eso. Pero esa noche me desperté a las 3 de la mañana. Muchas veces yo me levanto a esa hora y recibo información de mi parte más sabia de cosas que tengo que hacer, ¿no? De, oye, abre tal curso, no confíes en tal persona, no sé, ¿no? Y siempre apunto lo que me dice y listo. Pero esta noche era como una sensación de, tienes que meditar la frecuencia que no me puedo acordar. Todo esto de que no me puedo acordar no es casualidad. O sea, siento que ellos mismos nos inhiben algunos recuerdos para que no vuelvas a ir allá. Por ejemplo, yo no me acuerdo bien del sueño, ¿no? Pero bueno, regresando a esto, no me acuerdo la frecuencia. El punto es que busqué la frecuencia en Spotify y me apareció esa frecuencia. Hasta el día de hoy no la he vuelto a encontrar. Busco y busco, no sé cómo buscar, o sea, ya, se perdió. Al día siguiente ya no la pude encontrar. Bueno, total, pongo la frecuencia, me pongo a meditar en la sala de mi casa y de repente entré como en trance y me fui al cuarto de mi hija, me acosté y en eso no es choro, güey. Híjole, nunca cuento esto y ahora lo voy a contar aquí. O sea, en eso sentí como que alguien estaba ahí. Entonces abro los ojos y ahora sí ya no era ni mi tercer ojo, porque lo puedes ver en una meditación. No era ni un sueño, sino era en la 3D, ¿no? Aquí y ahora, 3 seres, uno del lado izquierdo, otro del lado derecho y uno enfrente de la cama. Eran unos seres como de polvo volcánico, así lo describiría yo, o como de como de 1,5 metros. Sí, es que soy muy mala para las... Sí, como de 1,5 metros. Y como con ojos morados. Y yo me cagué. O sea, literalmente me morí de miedo, de verdad. Y entonces, telepáticamente, escuchaba una voz que me decía, no tengas miedo. Estuvo muy perro, no sé cómo estoy contando esto, porque neta se lo cuento a muy poquitas personas, quiere decir que ya lo acepté, ya salí del closet, aún más. Y entonces, me decían, no tengas miedo. Entonces yo como que decía, güey, ¿cómo no voy a tener miedo? ¿No? Y entonces me decían, venimos a ayudarte a trabajar el amor. Total, yo así acostada, dije, güey, fluye, o sea, esto es parte de tu deseo, tú siempre has querido esto, ¿no? Entonces como empecé a respirar y fue muy fácil tranquilizarme, siento que ellos estaban ayudando a que yo me tranquilizara y no recuerdo bien, estuve como 20 minutos en trance, solo escuchaba polvo eres, en polvo te convertirás y veía como luces dentro de mi cuerpo, sentía como salían como emociones, pero no sé más, o sea, no lo puedo explicar racionalmente. Y lo que sí es que después de eso me quedé dormida profundamente y al día siguiente era cumpleaños de mi hija. Yo soy era muy aprensiva. Eso no es parte del amor, chavos, la aprensión, ¿no? Entonces, en la mañana, me desperté y me fui al club a darme un vapor, no sé qué, y era cumpleaños de mi hija. O sea, yo jamás le hubiera hecho eso a mi hija en mi aprensión. No, y yo dándome amor a mí, dándome tiempo a mí súper raro, ya regresé, le hice su pastel, todo. Y no me acordaba de lo que me había pasado. En la tarde le hablo a Pablo, un amigo, para que me lea un sueño, porque dije, ay, tuve un sueño raro ayer, según yo era un sueño. Y a la hora que empiezo a decirle, es que no me acuerdo bien lo que soñé, quiero que me leas un sueño, ¡pum! Me acuerdo de todo. Y yo, Pablito, no manches, me pasó esto. Y Pablito así de, sí, él pensaba como que era mi sueño. Yo, no, güey, es que no fue un sueño, ¿no? Y yo no sé si me creyó o no todavía, porque él trataba de leerme el sueño como desde el inconsciente. Y yo, no me estás entendiendo lo que te estoy diciendo. Total, que ya, o sea, después de eso, algo pasó con mi aprensión. Se fue la aprensión. Yo tenía muchas ganas de dejar de ser aprensiva y no podía, o sea, no sé, está loquísimo. Y pues ya, o sea, es todo lo que entiendo y todo lo que puedo observar, pero así, tal cual. ¿Qué tal? Wow, qué loco. Fíjate que, aparte del contacto extraterrestre,
voy a meter esto aquí también, porque también está otro tipo de contacto muy similar, que es como contacto con maestros ascendidos, ¿no? Ah, sí. Que es muy similar. Por ejemplo, ahorita que me cuentas esto, yo recuerdo también una historia. En algún momento tomé un taller muy hermoso que se llama El Camino Sagrado de las 13 Lunas. Y ahí trabajamos con abuelas toltecas. Entonces, a mí me tocaba la abuela, una abuela que se llama la abuela que habla con sus relaciones, ¿no? Entonces, trabajando toda la cuestión del amor. Y que en ese momento de mi vida era un tema muy fuerte, porque justo era mucho apego, mucha aprensión, como celos. Entonces, yo estaba en una situación complicada porque yo vivía con un roomie con el que había tenido ondas, ¿no? Pero pues mi roomie muy ojo alegre, pues llevaba una chica diferente cada día, ¿no? Ya no teníamos nada, pero, o sea, a mí me mataba, ¿no? O sea, verlo todos los días llegando con una chica nueva, ¿no? Y justo estaba trabajando con esta abuela y entonces me quedo dormida. Y ya sabes, de esas veces que despiertas, pero no despiertas, ¿no? O sea, desperté, según yo, entrecomillado también. Y estaba yo viendo Harry Potter, estaba mi hija dormida. Me paraba, salía y veía a mi roomie teniendo relaciones con otra persona. Y otra vez me despertaba. Estaba Harry Potter. En visiones. Ajá, o sea, en sueño. Parecía que me despertaba, pero no me despertaba. Pero en el mismo lugar, en mi cuarto, ¿no? Entonces, otra vez Harry Potter salía de la habitación, veía a mi roomie y estaba teniendo relaciones con otra persona. Y entonces otra vez como que me despertaba, o sea, me pasó 3 veces, como que me despertaba, veía Harry Potter, salía, veía a mi roomie teniendo relaciones con otra persona. Y entonces fue como, what the fuck? En ese momento dije, what the fuck, estoy soñando, ¿no? Esto no es real. Entonces regresaba a mi cuarto y hazte cuenta que se abrió como un óvalo de luz blanca. Y ahí salió la abuela. Y vi a la abuela tolteca enfrente de mí. Ella estiró su mano, me agarró del corazón y me jaló hacia el aro de luz. Y en ese momento desperté. Wow. Y nunca más volví a sentir celos por ver a mi roomie con otras mujeres. O sea, estuvo loquísimo, loquísimo. Creo que, bueno, o sea, trabajamos con 13 abuelas, pero con esta abuela hice una conexión impresionante, ¿no? Entonces también está como este contacto en donde hablas con maestros ascendidos. Es que está loquísimo porque, o sea, si entendemos que nosotros no solo somos esta parte física que percibimos, que tenemos otras dimensiones, y cuando nos abrimos a poder percibir otro tipo de canales, más allá de la forma que es cuando se abren tus habilidades psíquicas, creo que nos podemos abrir a un montón de tecnología, por llamarle tecnología, que no conocemos para la sanación, para el bienestar, que puede ser por medio de un maestro ascendido, que puede ser por medio de un extraterrestre, o que puede ser de tu mismo linaje. No sé, me acordé de algo que le pasó a mi mamá. Cuando yo estaba chavita era un desmadre, todavía lo soy, pero un poco más responsable. Y entonces nos escapamos, ¿no? Estábamos en una playa, mi mamá, teníamos 15 años, mi mamá ya no nos dejaba salir y nos escapamos. Total, nos venían persiguiendo unos señores, no sabíamos cómo llegar, 4 niñas de 15 años, yo estaba asustadísima, me acuerdo que yo solo decía, mamá, 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 por favor, ven, o sea, literal, la estaba llamando, y de repente de la nada sale mi mamá así en la playa, nunca me dio tanto gusto ver a mi mamá, obviamente enojadísima, y me agarra y ya, ¿no? O sea, nos sube al coche, no sé qué, y dice, es que yo estaba dormida, y soñé con tu abuelita, que ya está muerta, ¿no? Y mi abuelita Tita le decía, despiértate, tienes que buscar a las niñas. Y fue muy loco porque ella se despertó y no caminó por la playa. Ella agarró el coche y sabía perfecto en dónde estacionarse. Se estacionó y caminó y llegó a donde estábamos. Nosotros estábamos lejísimos de donde estábamos hospedadas. No había forma de que mi mamá supiera dónde caminar. Y pues, obvio que yo ahí dije, güey, obvio que la que la estaba guiando era mi abuelita, ¿no? Entonces creo que más allá de que si es un extraterrestre, un maestro ascendido o mi abuelita, es esta capacidad que tenemos de conectarnos todos por medio de nuestras multidimensionalidades en otro nivel para cualquier cosa. Y de verdad es que yo le invitaría a la gente a que no tenga miedo y déjenos sus comentarios de si han tenido algún contacto ustedes, o si les ha pasado algo así como fuera de lo lógico, porque más allá de tenerle miedo, creo que deberíamos de abrirnos para tener pues todas estas bendiciones. Para mí esto es una bendición, o sea, si mi mamá no llega ahí, yo no sé qué nos pasaba.
¿sabes? Sí. O si a mí no me quitan la aprensión, pues digo, también lo viviría, pero, güey, me ayudó mucho no tener aprensión. Y a lo mejor puedes tener como estos caminos más fáciles cuando podemos conectar con estas personas. Ya después, pues me puse a estudiar más el libro ¿cómo se llama? El audiolibro del libro de los Pleiadianos, que se los recomiendo, que está en YouTube, de Bárbara. Para mí creo que hay mucha información que es paja o que puede ser mentira en estos temas, así que ojo, ¿no? Mis recomendaciones. Claro. Sientan siempre dentro de ustedes cómo les resuena la info, pero ese no puede ser mentira. O sea, el audiolibro del libro de los Pleiadianos de Bárbara, neta sí lo recomiendo porque me parece que trae muchísima sabiduría por si quieren, no sé, investigar un poquito más de esto. ¿Tú como qué les recomendarías de esta info? Ok, bueno, yo primero diría que lo más importante es tener más apertura, justo como tú decías, ¿no? Estas creencias en donde también creo que es un tema de merecimiento, ¿no? Donde a veces piensas, pues, o sea, ¿por qué vendrían los pleyadianos a hablarme a mí, ¿no? O sea, como yo, ¿quién soy para que vengan a hablarme, no? Entonces, tener como un poco más apertura, un poco más trabajar el tema del merecimiento, de que no necesitas ser la persona más especial del universo para que vengan a hablar contigo, sino que es algo que ya está en tu cuerpo, ¿no? Que no es realmente que necesites nacer con algo especial, sino que es algo que todos podemos hacer. Y también no ir toda la vida con la expectativa de me voy a dormir y quiero contacto extraterrestre, ¿no? Sino solo fluir, ¿no? Dejarlo fluir. Eso cañón. O sea, yo las veces que sucedieron fue cuando no estaba haciendo nada. O sea, cero lo estaba buscando. Cero estaba en mi radar conectar. O sea, cero. Exactamente, total. Y sí, fíjate que tú me mandaste ese libro, ese audiolibro, y a mí también me encantó. O sea, creo que trae una información buenísima. Buenísima. Yo soy una antes de ese libro y una después de ese libro, la neta. O sea, sí se los recomiendo si les gustan estos temas. También a Matías de Stefano en la serie que está en Gaia. Ay, buenísima. Ujú. ¿Qué más les puedo recomendar? Bueno, pues creo que así, para empezar sería eso, ¿no? Totalmente. Y de hecho, Matías de Estefano también está en YouTube. O sea, tiene varios videos Sí, hay en YouTube. Entonces, hay mucha información. Bueno, pues entonces vamos a cerrar este capítulo. Lo disfruté salí del closet un poquito más. Totalmente. Yo también, no es que cuente estas historias a todo mundo, ¿no? Déjenos sus comentarios si les ha pasado algo similar. Nos encantaría saber. Si les gusta esta información, compártanla. Síganos en nuestras redes. Suscríbanse. Pónganle en la campanita. Denle like y pásenla chido. Adiós.